El título y bueno, el tema del día de hoy es, como está en la pantalla, mirando a Cristo en su gloria. Lo primero que tenemos que saber en cuanto a lo que sería el libro de Hebreos es que en el Nuevo Testamento es conocido comúnmente como el libro sin autor. Esto por la sencilla razón de que no se sabe quién lo escribió. No tiene un nombre, como por ejemplo las cartas de Pablo, que sabemos que la escribió Pablo, los evangelios, que sabemos que lo escribió Marcos, Mateo, Juan, ¿cierto? Y este libro comienza de una manera bastante impresionante, porque no comienza con un saludo, como podríamos ver en las demás cartas. Tampoco comienza con la presentación del autor, sino que tampoco comienza con una historia, sino que comienza directamente hablando de Dios. Durante mucho tiempo, incluso hasta el día de hoy, lo que es la iglesia, lo que son los creyentes, los que son los teólogos, han tratado de descubrir y discutir sobre quién pudo haber escrito este libro. Algunos han pensado que quizás fue el mismo Pablo, otros han propuesto algún discípulo o algún creyente de ese entonces. Pero la verdad es que, como les digo, en cuanto al autor concierne, este libro guarda silencio. El autor no se identifica y esto realmente es profundamente significativo, no es algo al azar. No es casualidad que el autor no se presentara. El motivo es que el Espíritu Santo quiere que nuestra atención no esté en el escritor, sino que esté totalmente en el mensaje. Ahora, muchos dicen que este libro sencillamente no tiene autor, pero sí tiene un autor, y el autor es Dios. Entonces, en cualquier debate, en algún momento, cuando quizás se encuentren ustedes y escuchen, no, el libro de Hebreos no tiene autor, nadie sabe, ustedes tienen que responder con total convicción de que el autor de este libro, sin duda, es Dios. Ahora, el propósito de la carta, quizá mi hermano Juan Carlos dio un breve contexto el domingo pasado, pero estaba escrita específicamente a creyentes de origen judío. Y lo que estaba sucediendo en ese entonces es que estaba pasando un tiempo bastante complicado. Ellos habían comenzado hace poco a seguir a Cristo y eso les había traído ciertas dificultades, entre ellas persecución, presión social, rechazo religioso y a la vez, sumando todo esto, cansancio. Y algunos, como hoy día también nos podemos preguntar, ¿realmente vale la pena seguir adelante? Y en ese entonces se lo preguntaban con mucho más interés, ¿realmente vale la pena seguir adelante? Ellos pensaban que quizás sería mucho más fácil volver atrás, volver al sistema antiguo religioso que ellos conocían, ¿cierto? Volver a lo que es el templo, volver a hacer sacrificios, volver a las ceremonias que durante mucho tiempo había marcado la historia del pueblo de Dios, la historia del pueblo de Israel. Entonces, estos hermanos estaban muy tentados a querer retroceder, porque en ese punto ya se había puesto bastante difícil el seguir adelante. Y por eso es que se escribe esta carta o este libro de los Hebreos, porque su mensaje central es no vuelvan atrás, porque Cristo es infinitamente superior a todo lo que ustedes dejaron. Cristo es superior a los profetas, superior a los ángeles, superior a Moisés, superior a cualquier sacerdocio, superior a cualquier tipo de sacrificio. Todo el libro de Hebreos gira a la verdad de que Cristo es mejor. Ahora, antes de poder desarrollar todo esto, el autor comienza mostrando algo esencial: la gloria de Cristo. Y para hablar de la gloria de Cristo hay algo importante que debemos entender desde un principio. Y es que nosotros como seres humanos tendemos a no valorar algo hasta que comprendemos lo que realmente vale. Por ejemplo, cada uno de ustedes
tiene un grifo de agua en su casa. Podemos ir al supermercado y comprar una botella de cachantún. Y es como que el agua está ahí, disponible en cualquier momento. Pero nosotros no apreciamos el verdadero valor del agua hasta que tenemos sed, ¿cierto? Porque cuando no tenemos sed, el agua como que no, ¿quién toma agua cuando no tiene sed? Pero cuando tenemos sed es cuando verdaderamente apreciamos el valor del agua. Para poder apreciar la medicina, para poder apreciar el trabajo que hacen los médicos, lo primero que hay que estar es enfermo. Y aparte de estar enfermo, hay que reconocer que estoy enfermo. De la misma manera, para que nosotros podamos ver completamente la gloria de Cristo, primero debemos comprender la profundidad de la condición del ser humano. Porque sin Cristo, sin duda, el hombre está perdido. Y si el hombre no estuviera perdido, Cristo no sería tan importante. Cristo no sería tan magnífico como Salvador. Y aquí entra un término bastante conocido, que es el pecado. Si el pecado en nuestro corazón no fuera tan profundo, entonces la cruz de Cristo no sería tan maravilloso. Por eso, cuando miramos a Cristo en su gloria, o cuando queremos mirar a Cristo en su gloria, eso implica reconocer qué tan profunda es nuestra necesidad de Él. Qué tan profundo es el problema del ser humano. La manera en la que nosotros podemos ver y valorar la gloria de Cristo es primero reconocer y ver la verdadera condición del ser humano. Y el primer punto de enseñanza que nos entrega este pasaje es algo bien simple, y es que Dios ha hablado. El pasaje comienza diciendo que Dios habló muchas veces y de muchas maneras, en otros tiempos, ¿cierto?, a los padres por medio de profetas. Durante siglos, Dios se reveló progresivamente a su pueblo. Levantó hombres que fueron fieles, como por ejemplo el profeta Isaías, el profeta Jeremías, muchos otros que también compartieron o transmitieron lo que el Señor le estaba diciendo. A veces también Dios habló mediante visiones, otras veces habló mediante sueños, otras veces también habló mediante acontecimientos históricos. Y esto era una revelación progresiva, que era algo parcial, es decir, era como la pieza de un rompecabezas que va por partes, primero esto, después esto, pero aún no se veía completamente. Y es aquí cuando el versículo 2 introduce algo bastante impresionante, y es que dice: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Quizás cuesta un poco entenderlo, pero es increíble porque Jesús ya no se trata de un simple mensajero. Jesús no es solamente alguien que trae la palabra de Dios, sino que Jesús es el Hijo mismo de Dios. Y tenemos que entender que Jesús, cuando vino, Él no vino a traer información acerca de Dios, sino que Él vino a revelar perfectamente quién es Dios. Porque en Cristo, en Jesús, podemos ver el carácter de Dios, podemos ver la santidad de Dios, podemos ver la justicia de Dios y también podemos ver sin duda el amor de Dios. Ahora, como les dije delante, para poder comprender lo glorioso, lo magnífico que es esto, tenemos que recordar quién es el ser humano y cuál es su condición. El problema del hombre, y cuando la palabra se refiere a hombre, siempre se refiere a hombres y mujeres, el problema del hombre no es simplemente falta de información. El problema del hombre es que está espiritualmente muerto y es totalmente incapaz de salir de esa condición. ¿Qué puede hacer un muerto si está muerto? Absolutamente nada. El corazón humano en general, nosotros lo podemos ver en nuestra vida, está inclinado al pecado, nuestro corazón está siempre inclinado al pecado, lejos de Dios, muchas veces desobedecemos a Dios.
Y esto trae consigo la incapacidad de salvarnos a nosotros mismos. Muchas veces yo sé que el ser humano cree que puede arreglar su vida por sus propios medios, que con suficiente esfuerzo, con suficientes méritos, entonces puedo acercarme a Dios. Pero la realidad es que el hombre sin intervención divina, el hombre sin intervención de Dios, es imposible que pueda salvarse. Por eso es que esto es algo glorioso, hermanos, porque fue Dios el que decidió hablar de manera definitiva, y Él decidió hablar de manera definitiva a través de su Hijo. Imagínense si tuviéramos que subir al cielo nosotros. Es algo imposible. Fue Dios quien descendió hacia nosotros en su Hijo Jesucristo. Imaginémonos un bosque oscuro. En la mitad de la noche, en cualquier parte de Chile hay varios bosques grandes, imaginémonos de noche. Y hay una persona que está perdida a la mitad del bosque, sin saber dónde está el camino, dónde está la carretera, por dónde salgo. Y mientras más camina, más se pierde. En ese momento, no necesita alguien que le grite desde fuera instrucciones. No necesita que alguien le diga, por aquí, ven por aquí, sigue mi voz. Como el mundo a veces nos grita, por aquí, ven por aquí. Hermanos, lo que el ser humano necesita es que alguien venga personalmente a buscarlo, que alguien pueda entrar en la oscuridad del bosque a encontrarlo, y no solamente a encontrarlo, sino que también lo pueda sacar de ahí. Y eso es precisamente lo que Dios hizo en Jesús. Porque Jesús vino a este mundo a buscarnos, a revelarnos a Dios y reconocer que Dios mismo vino y bajó a nosotros cuando nosotros estábamos totalmente perdidos. Esto es lo maravilloso de que Dios haya bajado del cielo por nosotros, porque no lo merecíamos. Esa es la gloria de Jesús, la gloria de Cristo. Y nosotros tenemos que mirar esa gloria con total convicción, porque sabemos que nosotros tenemos la incapacidad de poder salvarnos. El segundo punto que nos puede enseñar este pasaje, que nos enseña este pasaje, es que Cristo es Dios. En el versículo 3 continúa diciendo que Cristo es el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia. Esta palabra es algo extraordinario, porque aquí se está diciendo que Jesús no es un simple representante de Dios. Como les dije delante, no es un simple mensajero, no es un maestro que salió de Belén y fue inspirado por Dios, tampoco fue solamente un líder religioso más en la historia, sino que aquí dice que Él es el resplandor mismo de la gloria de Dios. Así como, por ejemplo, la luz que sale del sol, que ahora mismo afuera hay sol, la luz que sale del sol es inseparable del sol mismo. No podemos separar la luz del sol porque realmente es lo mismo. Cristo es la manifestación perfecta de la gloria de Dios. Y cuando nosotros miramos a Cristo, estamos viendo la expresión exacta y el carácter exacto de quién es Dios. Con esto lo primero que podemos entender es que Jesús no es un ser creado. No es que Dios haya creado a Jesús, sino que Jesús es Dios mismo, desde siempre, por siempre y para siempre, eterno, totalmente fuera del tiempo. Jesús es el resplandor de la gloria de Dios. Ahora, esto es importante porque muchas veces tenemos ideas equivocadas acerca de Dios. Porque algunos se imaginan a Dios como un ser distante que está sentado en el cielo, que está mirando desde arriba todo lo que sucede y que no interviene, ¿cierto? Quizás es un Dios frío, un Dios que es indiferente frente a nuestros problemas. Otros lo ven tal vez como un juez que lo único que hace es poner reglas, castigar. Pero cuando miramos la vida de Cristo, que es
el resplandor de la gloria de Dios, vemos algo mucho más profundo, porque en Jesús vemos a un Salvador lleno de compasión. Jesús se sentaba a la mesa con pecadores, con personas que eran totalmente despreciables en ese tiempo. Jesús se acercó a los que eran rechazados y Jesús se acercó a los que lo rechazaron. Y finalmente lo mataron. Y Él voluntariamente entregó su propia vida por aquellas personas que lo mataron. Entonces en Cristo, hermanos, vemos la santidad de Dios que aborrece el pecado, pero también vemos el amor de Dios que busca intervenir para poder salvar al pecador. Y nuevamente debemos recordar algo esencial, que la gloria de Cristo brilla con más intensidad cuando nosotros entendemos la oscuridad de nuestro pecado. Y yo sé que ya da lata hablar del pecado, que hoy día ya no se quiere hablar del pecado porque para las personas es incómodo y que todos los domingos estoy escuchando de pecado. Pero hermanos, para hablar de las buenas noticias, primero hay que hablar de las malas noticias. Y si el pecado fuera algo que es pequeño, entonces la cruz de Cristo no sería tan importante. ¿Para qué? ¿Para qué murió? La Biblia muestra que el pecado es algo grave, y no es algo grave, sino que es algo gravísimo, porque es una rebelión profunda en contra de Dios, en contra de nuestro Creador, una corrupción profunda del ser humano que viene desde lo más profundo de nuestro corazón y que afecta absolutamente todos los aspectos de nuestra vida. Hermanos, seamos sinceros, el ser humano en su estado natural no busca a Dios, no ama a Dios, no le interesa a Dios, no está ni ahí con Dios. Por lo tanto, no puede reconciliarse con Dios, no puede haber una relación. Y es precisamente en este contexto que la gloria de Cristo resplandece con mucha más fuerza, porque Él vino a un mundo que lo rechazó, a un mundo que lo despreciaba, a un mundo que no lo quería y que al día de hoy aún no lo quieren, y aún así Él entregó su vida para poder salvarnos. Jesús te abraza aun cuando nosotros voluntariamente le damos la espalda. Y peor aún, Jesús te abraza cuando nosotros decidimos voluntariamente desobedecer. Esto es increíble porque Jesús está ahí. La cruz está ahí siempre para quienes se arrepienten de corazón y deciden volver a Él. Podemos pensar, por ejemplo, en la diferencia entre la luz de una vela. Si alguien enciende una vela ahora aquí y sale para afuera, lógicamente no va a alumbrar absolutamente nada, porque está la luz del sol. De hecho, aquí afuera, en la iglesia, en el poste que está justo al frente de la salida, arriba hay un foco grande, un foco LED, que es para alumbrar en la noche. Y en alguna ocasión lo he visto encendido de día, y no alumbra nada, porque está de día. O quizás muy tarde, cuando todavía hay luz, alumbra un poco, pero casi nada. Durante el día, cualquier luz que no sea el sol apenas se nota. De hecho, el mismo flash de nuestro celular no sirve de nada durante el día. Pero en la oscuridad, ¿qué sucede con la luz de afuera en la oscuridad? Se vuelve algo evidente, que cuando uno pasa por aquí afuera en el camino ve la luz. Se vuelve evidente, se vuelve poderosa, ilumina esa luz todo el contorno de nuestra iglesia. De la misma manera, cuando nosotros entendemos la profundidad del pecado humano, la gloria de Cristo brilla con una intensidad mucho mayor. Si minimizamos nosotros el pecado, lógicamente la gloria de Cristo no va a brillar. Jesús es la luz que vino a iluminar nuestra oscuridad. Y no es una luz como la que está afuera en el poste, es una luz mucho más grande, es una luz mucho más radiante, es una luz mucho más potente que puede llegar a cualquier oscuridad. Y la oscuridad del ser humano, hermanos, es horrible. Es una oscuridad oscura, literalmente, totalmente negra. Y Jesús vino y con su gloria iluminó absolutamente todo. Y ya no estamos más en tinieblas, sino que en luz.
Efesios 5:8, porque en otro tiempo eran ustedes de tinieblas, mas ahora son luz en el Señor. Anden como hijos de luz. Primera de Pedro 2:9, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora eso no es todo, es mucho más magnífico todavía. El tercer punto de enseñanza que podemos encontrar en este pasaje es que Cristo realizó la obra que nadie más podía hacer. El pasaje termina diciendo lo siguiente: habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Aquí se resume en pequeñas palabras las verdades más gloriosas del Evangelio. Porque, como les dije, Jesús no vino solamente a enseñarnos acerca de Dios, sino que Él vino a hacer algo que nosotros jamás podríamos hacer. Él vino a realizar la purificación de nuestros pecados. Bajo el sistema del Antiguo Testamento, los sacerdotes tenían que ofrecer sacrificios continuamente. El pueblo tenía que ofrecer sacrificios, cada familia tenía que ofrecer en sacrificio a un animal. Y día tras día, o sea, eso era un trabajo de todos los días. No había descanso, día tras día había que ofrecer sacrificios, matar un cordero. Imagínense la cantidad de gente y la cantidad de corderos que tuvieron que haber muerto en ese tiempo. Y estos sacrificios se ofrecían para poder cubrir el pecado del pueblo de Israel. Ahora este sistema tenía un problema, y es que estos sacrificios no podían eliminar el pecado de manera definitiva, porque siempre había que repetirlos. En cambio, con Cristo sucede algo diferente, porque es un sacrificio distinto, porque Él se ofreció a sí mismo, tomó sobre sí el pecado humano, cargó su culpa sobre Él, cargó nuestra culpa sobre Él, y el castigo que nosotros merecíamos fue sobre Él, y el precio de nuestra libertad fue su sangre. Y después de hacer todo eso, el texto dice, se sentó a la diestra de Dios. Los sacerdotes del templo nunca se sentaban, porque su trabajo nunca terminaba. Nunca podían descansar porque constantemente había que estar ofreciendo sacrificios. Siempre había otro sacrificio que ofrecer, siempre había otra cosa que hacer, pero Cristo se sentó, y el texto aquí lo menciona, que Él se sentó para poder mencionar con total claridad que su obra fue completa, que su obra fue perfecta y que no hay absolutamente nada más que hacer, porque todo lo que se tenía que hacer ya se hizo. La salvación, hermanos, fue asegurada de una vez y para siempre. Ya no hay más sacrificios porque Cristo fue el sacrificio perfecto. Esto debe quitarnos de nuestro corazón toda la intención de querer ganar el favor de Dios, porque muchas veces nosotros intentamos compensar nuestros pecados. Oh, me equivoqué, mañana entonces ayudo a alguien. Muchas veces tratamos de compensar nuestros pecados con buenas obras, con religión, con el trabajo en la iglesia, con esfuerzo. Pero el Evangelio te dice algo distinto. La salvación no se gana, la salvación solamente se recibe. Cristo ya hizo todo lo que nosotros no podíamos hacer. Él realizó la obra perfecta de redención en la cruz. O sea, imagínate a Jesús caminando a la cruz con su cuerpo totalmente flagelado, con su cuerpo totalmente desangrándose al ser clavado en una cruz y muriendo por nosotros. Nuevamente podemos pensar a alguien ahogándose en el mar. Trata desesperadamente de llegar a la orilla, pero el mar lo tira más hacia el fondo. Y mientras más se esfuerza, más se cansa y más se hunde. En ese momento tampoco necesita a alguien que desde la orilla le diga nada más rápido, nada mejor. Lo que necesita es alguien que se lance al agua y lo rescate. Eso es exactamente, a una escala obviamente mucho inferior de lo que Cristo hizo por nosotros, porque Él descendió, hermanos, al mundo. Filipenses 2 dice que Dios se despojó
de todo. Es decir, renunció a todos sus privilegios, renunció al trono, renunció al cielo, se hizo hombre de carne y hueso, tomó nuestro lugar y murió en la cruz. O sea, ¿ustedes se imaginan a lo que renunció Dios para poder bajar a salvarnos cuando no lo merecíamos? Eso es la gloria de Cristo. Por eso, hermanos, mirar a Cristo en su gloria significa reconocer y creer con total convicción que Él hizo algo que nosotros jamás habríamos podido hacer por nosotros mismos. En conclusión, el libro de Hebreos comienza de esta manera, hablando de Dios, de la gloria de Cristo, porque el Señor nos quiere mostrar algo fundamental acerca del corazón humano. Y es que cuando los creyentes están cansados, cuando enfrentamos dificultades, cuando sentimos la tentación de retroceder, y yo sé que es difícil seguir adelante, muchas veces uno quiere tirar la toalla. Lo que necesita el ser humano en ese momento no son reglas que cumplir. Lo que necesita es volver a mirar la gloria de Cristo, recordar quién es Él y lo que ha hecho por nosotros. Nunca nos olvidemos cuán profundo es el problema del ser humano, porque eso nos va a hacer recordar siempre lo incapaces que somos de salvarnos por nosotros mismos, y por consecuente recordaremos siempre la obra de Cristo y lo grande que fue, infinita, preciosa, un amor que no se puede comprender. Dios mismo bajando del cielo para poder salvar al ser humano definitivamente. Jesús es el resplandor perfecto de la gloria de Dios, el Salvador que realizó la purificación de nuestros pecados de manera definitiva. Y lo más maravilloso es que ahora Él reina en los cielos, está exaltado a la diestra del Padre. Por eso hoy día la invitación es simple. La invitación que hace este pasaje, la invitación que hace este mensaje es simple, pero que puede transformar tu vida. Levanten sus ojos hacia Cristo, no hacia la religión, no hacia el esfuerzo humano, no hacia el líder, no hacia la seguridad que nos pueda otorgar el mundo. Miremos a Cristo, que la Iglesia del Redentor pueda mirar a Cristo en su gloria, porque cuando una persona contempla realmente quién es Cristo y lo que ha hecho, el corazón, hermanos, se entiende que no hay nada en este mundo, no hay nada que el mundo te pueda ofrecer, ni todo el dinero del mundo, ni todo lo que puedas tener en el mundo, que se pueda comparar con Jesús. Y entonces, como enseña prácticamente todo el libro de Hebreos, la única respuesta posible para el camino del cristiano hoy día, la única opción es seguir adelante, seguir corriendo. Correr sabiendo que el que nos sustenta es Cristo y que la carrera en sí ya está ganada. Perseverar hasta el final y aferrar nuestra vida, hermanos, a aquel que es infinitamente superior a todos, Cristo. Yo les invito el día de hoy y durante la semana y durante toda nuestra vida que podamos mirar a Cristo en su gloria y que podamos mirar la gloria de Cristo, porque eso sin duda nos va a ayudar en nuestro caminar cristiano. Porque como les dije, yo sé que es difícil y que uno a veces quiere renunciar, quiere irse, porque uno se cansa. Miren a Cristo, miremos a Cristo y sin duda Él nos va a respaldar. Hebreos 11, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Yo deseo, hermanos, que el Señor les bendiga y les invito a que podamos orar para poder terminar el mensaje. Señor, te damos gracias en esta tarde por el mensaje que nos has regalado, Señor, por el privilegio que tenemos de poder escuchar tu palabra con total libertad, Señor. Gracias te damos, Señor, porque enviaste a tu Hijo Jesucristo y por medio de Él nos mostraste tu gloria, Señor. Hoy día queremos, Señor, correr esta carrera con fe, correr con convicción, sabiendo que tú ya ganaste, Señor, y por medio de ti nosotros también ya ganamos. Gracias te damos, Señor, por ese enorme sacrificio. Gracias por tu gloria, Señor.
y ayúdanos cada día a recordar y a mirar tu gloria, Señor. Que nunca se nos olvide de dónde tú nos has sacado, Señor. Te damos gracias en esta oración en el nombre de Cristo Jesús. Amén.